Hola hermanos, ¿qué tal? Mucho gusto saludarles, también a los amigos que a esta hora se unen a esta transmisión. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder reflexionar juntos en cuanto a la palabra de Dios. En este día les animamos para seguir buscando la presencia de Dios, seguir profundizando también en la palabra. Es fácil de comprender la palabra de Dios cuando disponemos nuestro corazón. Y ya también ustedes escucharon la lectura bíblica que hicieron los hermanos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, los últimos versículos del 31 al 46, que habla del juicio a las naciones. Cuando pensamos en naciones, cuando pensamos en países, sabemos que hay algunos que han logrado destacar, desarrollarse, crecer en sus economías, en su poder. Hay otros que se han estancado. Pero a lo largo de la historia encontramos naciones y gobernantes que no actuaron de la mejor manera. Y pudiéramos citar a uno, quizás el más recordado por su negro pasado es Nerón, pero también está Calígula, que llegó a ser emperador romano, de todo ese imperio romano. Se llamaba Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula. Y muchos dicen que es difícil de superar en cuanto a su mala fama como gobernante. Tras un comienzo prometedor de su agenda al frente del imperio romano, se propuso específicamente incomodar y llegó casi que eliminar al Senado, que era el ente que tenía mayor fuerza en el caso de la población civil. Además, al declararse no solo, ¿cómo se dice?, gobernante en todas las áreas, como un dictador, se proclamó Dios. Y esto fue lo que rebasó la copa. Y Calígula instituyó al fin y al cabo un reinado de terror mediante el arresto arbitrario por traición, como lo había hecho su antecesor Tiberio. Él detuvo a muchas personas, a los que tenían el poder económico de su imperio, igualmente se les apoderó de sus propiedades. Pero, como dije hace un momento, quizás su error más imperdonable para la gente fue poner en peligro la reputación militar de Roma con su campaña contra los alemanes. Él falló, no atacó como debía hacer al ejército alemán, y declaró una especie de guerra surrealista en el mar, en la que ordenó a sus soldados que se metieran con sus espadas para luchar contra las olas y que coleccionaran cofres llenos de conchas marinas como el botín de victoria sobre el dios Neptuno, rey del mar. Fue un hombre loco, fue un hombre perverso, inmoral y que llevó a muchos por el mal camino. Calígula después terminó muy mal, fue asesinado. Y como él, hay muchos en la historia que no han actuado de manera correcta. Recordemos que Dios es quien da el liderazgo. Dios da la oportunidad a alguien que esté al frente de una institución, al frente de personas, que Dios da la oportunidad que esté frente a una nación, que es una gran responsabilidad. Y es muy triste ver lo que está sucediendo con el liderazgo de nuestras naciones, sobre todo las más poderosas de sobre la tierra. Ya no hay de dónde escoger ni cómo confiar en alguien. Pero un día todos los seres humanos, todas las etnias, todas las razas, sea cual fuere su condición económica, social, religiosa o lo que sea, todos estarán al frente del Señor Jesucristo, frente al trono del Supremo Rey y Señor. Cuando Jesús regrese, no se van a presentar o no se va a presentar Él como el hijo del carpintero ya, sino como el Rey de esta tierra y también como el juez del mundo.
Y el pasaje de Mateo 25 del 31 en adelante sucede en el retorno de Cristo a la tierra, la segunda venida. Él llega con sus ejércitos de ángeles para dirigir un gobierno total sobre este planeta. Su gloria majestuosa será la que domine sobre todas las personas que habitan sobre esta tierra. Y así como en reflexiones anteriores hemos visto a un hombre rico que se va y luego regresa a pedir cuentas a sus siervos, también esta vez Jesús, que se ha ido, regresa con todo su poder y su esplendor, con sus millares y millares y miles y cientos y millones de ángeles. Jesús hará un justo juicio, un merecido juicio a todos los países, a sus gobernantes y también a sus gobernados. Y antes de desglosar de mejor manera este pasaje de Mateo 25, déjenme hacer un resumen corto de algunos aspectos puntuales que hay allí. Jesús regresó a la tierra con todos los ángeles en su esplendor de gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de Jesús. De acuerdo al juicio a cada país, a sus gobernantes y gobernados, el Señor ordenará en dos grupos, de acuerdo a sus acciones, y tuvieron acciones piadosas o impías. A la derecha, Él pondrá las ovejas, que son obedientes y seguidoras, y los cabritos a la izquierda. Sabemos cómo son los cabritos, ¿cierto? Brincan por todo lugar, se suben a las peñas y son desobedientes. También encontramos aspectos como la misericordia, la justicia, la caridad, la entrega desinteresada. Todo esto cobra importancia. Aunque la palabra dice que no es por obras que nosotros obtenemos la salvación. También vemos allí la decisión del juez justo en el versículo 34, cuando dice: venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros. Y tristemente en el 41 dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dos posturas diferentes, ¿verdad? Hasta el momento de su segunda venida, tanto trigo como cizaña han estado mezclados en el mundo, como Mateo 13 del 25 en adelante nos lo recuerda. Pero dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y en el 30 leemos: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando Jesús regrese por segunda vez, marcará la diferencia entre unos y otros. No lo hizo antes para dar a todos la oportunidad que se arrepientan. Como dice en algunos textos bíblicos en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y escuche, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Lo mismo dice en Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. En estos pasajes o en estos versículos del pasaje de hoy, de Mateo 25, del 31 en adelante, encontramos dos tipos de personas
en las naciones que estarán frente al Señor. Y aquí habla el mismo Señor Jesucristo de las diferentes acciones que ellos cumplieron. Cuando Jesús juzgue al mundo, hará diferencia entre dos tipos de personas. Y las compara con ovejas y cabritos. Versículo 33 y 34. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesús vendrá a establecer el reino de Dios en la tierra, definitivamente, y reinará en perfecta paz durante 1000 años, que es lo que conocemos como el milenio o el milenio mesiánico. Y Jesús dice que Él invitará a las ovejas a gobernar junto con Él. ¿Y quiénes son las ovejas? Jesús las identifica por sus acciones. Versículo 35 al 40 de Mateo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero, me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando actuamos de manera justa, cuando hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos hacia las demás personas, se vuelve una forma de vida, algo muy natural que inspira el Espíritu Santo, que no estamos evaluando, pero Dios sí está viendo esas acciones. Y aquí a las ovejas las identifica con los justos. En un mundo donde hay tanta injusticia, donde las mismas autoridades y la llamada justicia no actúa de manera justa, necesitamos nosotros, los que conocemos al justo y poderoso Dios, actuar como Él quiere, con justicia. Jesús identifica luego a los cabritos y revela lo que hará con ellos. Versículo 41 en adelante. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quiero aquí hacer un alto. El fuego eterno no fue preparado para los cabritos, no fue preparado para los injustos. Dice aquí, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero he hecho énfasis siempre que quien no obedece al Señor Jesucristo está obedeciendo al enemigo de Dios, a Satanás y sus huestes de maldad. Luego continúa la narración: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los justos y los injustos, las ovejas y los cabritos, los que están a la derecha y los que son lanzados a la izquierda. Ya dijimos que a las ovejas se le identifica como los justos y a los cabritos como los que no actúan con justicia, los injustos. Y en la Biblia el justo es quien vive como Dios ordena, en temor a Dios, en obediencia y con un corazón sincero y generoso para con la gente. Mientras que el injusto es el que se rebela en contra del orden de Dios, hace su real voluntad, desconoce a Dios y sus leyes
Él mismo quiere dirigir su vida y poniendo el ejemplo, el que conduce un automóvil tiene el timón de su propia vida y no quiere que nadie se lo quite. No quiere dejar a nadie que haga parte de su vida, mucho menos a Dios. Actúa de manera egoísta. Actúa injustamente. El doctor Vernon J. McGee el reconocido programa de A Través de la Biblia sobre este pasaje dice lo siguiente: la manera de hacer el juicio tendrá un parecido a la práctica de un pastor separando las ovejas de los cabritos. Las ovejas se agrupan a la derecha del pastor y los cabritos a la izquierda. Las ovejas representan a los gentiles que van a entrar al reino milenial. Estos gentiles son creyentes quienes recibieron al Señor Jesucristo por la fe como su Salvador durante la tribulación y permanecieron vivos hasta el final de la misma, o sea, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Estos gentiles no eran creyentes cuando comenzó la tribulación y por eso entraron en ella, dice el doctor J. Vernon McGee. Pero ya dentro de la tribulación escucharon el mensaje del Evangelio predicado por los 144,000 judíos que Dios levantará durante la tribulación y recibieron a Cristo como su Salvador. La mayoría de estos creyentes de la tribulación morirán como víctimas del anticristo, pero habrá algunos que permanecerán vivos hasta que termine la gran tribulación. Pero veamos la reflexión del apóstol Pablo en cuanto a Mateo 25 del 31 en adelante. Pablo hace una lista de los que se consideran como injustos y afirma que estos no heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Luego Pablo explica cómo alguien que pecó puede ser limpiado. Lo que aplica a todos, porque no hay nadie que haya sido perfectamente justo. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y continúa, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y continúa en el 21, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo explica cuál es la situación de las personas. No hay justo ni aún uno, ni aún uno solo es justo. No hay quien entienda. Pero después dice que por encima de la ley que nadie ha podido cumplir está la justicia de Dios por medio de la fe al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Para todas las razas, para todas las etnias, para todas las condiciones sociales y económicas que hay sobre la tierra. Y en 1 Corintios dice también Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y hay un mensaje de amor al prójimo en esta narración de Mateo 25, del 45 al 46. Allí los creyentes estaban tratando de recordar si alguna vez se encontraron con el Señor Jesucristo en algunas de las circunstancias que menciona él. Leamos Mateo 25, 45 y 46. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo,
que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor Jesús está hablando de un grupo al cual Él llama unos versículos atrás mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son? Se trata de los que estaban vivos durante la tribulación y que tuvieron que sufrir la terrible persecución. Los justos durante la tribulación manifestaron amor hacia los que eran perseguidos y sin saberlo lo hicieron al propio Señor Jesucristo. Lo que nosotros damos, lo que nosotros ayudamos, lo que nosotros nos preocupamos por las personas necesitadas, perseguidas, que quizás están buscando mejor oportunidad, caminando de sus países porque allí no hay cómo, hacia los nuestros, lo que nosotros hagamos por ellos, lo estamos haciendo por el Señor. Igualmente, lo que dejemos de hacer por alguna persona necesitada, por la persona más humilde, en la condición más deplorable, más lamentable, lo que dejemos de hacer, lo estamos dejando de hacer por el Señor Jesucristo. Y un día frente al trono de Jesucristo, cuando Él esté gobernando sobre esta tierra, Él nos hará el reclamo y dictará justicia de acuerdo a nuestras acciones. Recordemos que no es por obras que viene la salvación, pero las acciones son necesarias porque Jesús las está viendo. No podemos cerrar nuestro corazón cuando Jesucristo quiere que nosotros lo abramos. Y es que la verdadera fe se manifiesta en el amor al prójimo. Y el Señor Jesús habló del primero y gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y luego al nuestro prójimo. Los justos no llegaron a ser creyentes por hacer buenas obras, sino primeramente recibieron por la fe al Señor Jesucristo y esa fe genuina se manifestó en hacer buenas obras por las personas necesitadas. Y le fue recompensado por medio de recibir entrada al reino de Dios. La palabra nos enseña que lo que haga nuestra mano derecha no lo sepa la izquierda. Y que lo que hagamos lo hacemos con entrega de corazón, no esperando nada a cambio. Los gentiles, los que no son judíos, que no recibieron a Cristo por la fe durante esa tribulación, quedaron vivos hasta el final. Su falta de fe se manifestó en falta de amor al prójimo. Es lo que Jesús quiere realzar aquí dentro de este pasaje de los versículos 31 al 45. El amor a las personas. Muchas naciones, viendo la necesidad, no hicieron nada por ellas. Hay una gran responsabilidad en los líderes de los diferentes grupos, de responsabilidad hacia quienes les siguen, y cuánto más los que tienen responsabilidad sobre una ciudad, sobre una región, una comarca, sobre una nación, sobre un país. La verdadera fe se manifiesta en las obras. La falta de fe se manifiesta en la ausencia de buenas obras. Ese va a ser el juicio de las naciones. Es la base sobre la que serán juzgadas las naciones, en aceptar o rechazar a Jesucristo. El Señor dijo lo siguiente: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y el Señor manda mensajeros. Y bueno, si unimos un poco la idea que esto está narrando lo que sucederá durante el tiempo de la gran tribulación y cómo muchas personas serán perseguidas, y que si en una nación alguien estuvo dispuesto a proteger, a guardar, a dar aunque fuera un vaso de agua, el Señor lo estaba viendo, pero otros en cambio se unieron a perseguirles y a destruir a los que menos posibilidades tenían, o a los que confesaban el nombre de Cristo. Y la palabra nos habla que habrá dos testigos, y no me quiero meter todavía en una enseñanza así
en Apocalipsis habla de los dos testigos, dos mensajeros que envía el Señor. Será un tiempo bien difícil. Lo cierto es que el Señor siempre manda a sus mensajeros y debemos estar dispuestos a apoyarles, a bendecirles, a ayudarles y no perseguirles. Y es lo que el Señor está haciendo en este caso. Un juicio sobre la actitud, sobre la acción de las naciones en cuanto a ayudar o rechazar a los que el Señor ha enviado. Quiero ir de nuevo al 45. Le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Son los que rechazan la invitación que Jesucristo ha hecho. Y el Señor dice, a mí lo hicieron o dejaron de hacerlo por mí. Unos irán al castigo eterno, los justos a la vida eterna. Y en Tito 3:8 el apóstol Pablo aconseja a Tito, palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes constantemente, que los que creen a Dios procuren sobresalir en buenas obras. Esto es lo bueno y útil para los hombres. Nuestro corazón debe estar dispuesto a hacer algo, repito, de manera desinteresada por las personas que necesitan la ayuda. Desprendidos. Nada de nuestro, somos administradores nada más. Somos mayordomos. Lo poco o mucho que físico que tengamos o económico, Dios lo da para que lo compartamos con los demás. Y aquí dice el apóstol que procuremos sobresalir, o sea, hacer la mayor cantidad de obras. No lleva a la salvación, repito, pero es una consecuencia, un fruto del tener la salvación en nuestro corazón. Y cierro con Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios y fuimos creados para hacer buenas obras. ¿Cómo ha estado su corazón en este tiempo? Quizás ha pasado por dificultades. ¿Quién no ha pasado por dificultades en este tiempo? Pero debemos tener una actitud dada por el Espíritu Santo de Dios de darnos a los demás, de darnos por la obra del Señor. Dice que Dios preparó de antemano todo para que anduviésemos en las buenas obras. Es una forma de vida del cristiano diariamente. Caminar mirando dónde dar del amor de Cristo. Lo que tengo es del Señor. Y el Señor me pide que lo comparta con los demás. No solo la palabra, no solo el mensaje de salvación, sino también de lo que yo tengo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, un día tú juzgarás a todas las naciones. Jesús de Nazaret. Todas las naciones y los gobernantes estarán al frente, Señor, tuyo. Y tú, Señor, juzgarás de acuerdo a lo que cada uno haya hecho, Señor, por tu nombre, en ayuda de los demás. Tú nos dijiste que el principal mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas, pero extendiéndonos también hacia nuestros lados, a nuestro prójimo y amándole como a nosotros mismos, Señor. Señor, hay tantas personas necesitadas de conocer el mensaje de ti, pero hay tantas necesitadas del pan diario, Señor, de trabajo, de una palabra de consejo, de una palabra de ánimo. Oh Dios eterno, en medio de la preocupación de tantas personas, oramos que tú nos uses, Señor, que nos permita, Señor, ser tus manos, ser la extensión de tus pies, ser la extensión de tu ministerio, Señor, tal como tú lo hiciste mientras anduviste aquí sobre la tierra. Tú quieres que nosotros lo continuemos, Señor, como iglesia. Ayúdanos, Señor, a amar al prójimo. Ayúdanos, Señor, a servirte siempre, Señor.
para que un día, Señor, estando frente a tu presencia, tú nos digas, venid bendito de mi Padre, heredar el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque tú eres proveedor, eres protector, eres el Dios poderoso que llena nuestro corazón de paz, de alegría, pero también de justicia, que es lo que la gente anhela hoy en día, a los justos. Gracias, Señor. Recibe la honra y la alabanza. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y no olviden estar leyendo la palabra del Señor y también ayudándose unos a otros y ayudando a los de afuera. Felicidades.